Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Estamos en febrero de 2024 y en los titulares de los medios de comunicación más populares, una de las noticias que domina es la sequía en Cataluña. Una sequía que se ha prolongado después de muchos meses y que por esas razones por la que encabeza esos titulares y en algunos casos incluso ha obligado a llevar a cabo políticas restrictivas en ese uso del agua. Sin embargo, en estas tierras de Castilla donde me encuentro, aquí en concreto en la provincia de Segovia, pero lo mismo va a suceder en la provincia de Ávila, en la tierra de Pinares que limita Segovia con Valladolid, en la propia Valladolid o incluso remontando hacia tierra de Campos, entre Valladolid y Palencia, no hay sequía. Este invierno, desde diciembre del 23 hasta febrero del 24, está siendo especialmente lluvioso. Y eso está provocando que los campos de cultivo aparezcan anegados, encharcados, llenos de agua. Pero esto no sale en los titulares de prensa. No es titular que haya llovido en exceso para las formas habituales de estas regiones durante este invierno del 24. ¿Qué es lo que va a suceder con toda esta gran cantidad de agua en sembradíos como este en el que me encuentro? Pues que es posible que las semillas de estos cereales, acostumbrados a un clima más secano, puedan terminar por pudrirse. De modo que buena parte de esas semillas les va a costar germinar sencillamente porque van a desaparecer. Pero tenemos un segundo inconveniente. Estamos teniendo un invierno especialmente suave, con unas temperaturas que en muchos casos no bajan de cero. Y eso ha provocado que en estos días de la segunda quincena de febrero de 2024 estén floreando no solamente los árboles, sino muchas de estas cosechas, muchos de estos sembradíos, unas semillas que consideran que ya ha llegado la primavera y que por tanto es tiempo de florear. Supongamos ahora que, como suele ser habitual por estas tierras, caiga una helada, solo una helada, en algún momento de marzo, abril o incluso mayo. Una helada que venga a matar esta floración que estamos teniendo ahora. Una helada que, por tanto, no solamente haya ya una parte de las semillas que se puedan estropear por la abundancia de agua, sino que incluso aquellas que sí germinan, que sí florean, también vengan a estropearse sencillamente por esa helada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la cosecha será pobre, la cosecha será escasa. Pero no será escasa por la sequía que dominan los titulares de los medios de comunicación. No será escasa porque hay una sequía en Cataluña, dado que en esta Castilla lo que hay es un exceso de agua. Pero ahora pongámonos en la piel de un historiador del siglo XXV, o hagamos el ejercicio hacia el pasado. Pongámonos en la piel de un historiador que tiene que analizar lo que ha ocurrido en el siglo VI o VII, teniendo como únicas fuentes de información los medios oficiales, lo que le contaban. En este caso, estos medios oficiales, insisto, ponen el acento en lo que está ocurriendo en Cataluña, porque además hay un interés político por esa región. Y climatológicamente en esa región hay una sequía. Si no tenemos otros datos que contrasten, si la única información que vamos a tener dentro de unos cuantos siglos es que en 2024 hubo una sequía en Cataluña y además hubo malas cosechas por España, sería muy fácil generalizar y considerar que esas malas cosechas son el resultado de esa sequía. Pues eso es lo que le ocurre al historiador en el pasado, cuando tiene solo una información muy parcial, muy parcial y en muchos casos limitada a aquellos espacios geográficos interesados por los poderes, y a partir de esa información muy parcial deciden generalizar. Deciden sencillamente que lo que está ocurriendo en un lugar muy determinado pueda explicar lo que está sucediendo en el resto del país. Pongamos un ejemplo. Estamos en la España visigoda. Buena parte de la información viene de las grandes ciudades y muy particularmente de Toledo. Si en Toledo, en la zona de Toledo, en la región de Toledo, en un momento dado hay sequía y ese mismo año hay malas cosechas en el resto de España, ¿se debe a la sequía? ¿O como nos está ocurriendo ahora, hay otros fenómenos climatológicos que pueden venir a afectar la situación? Y sin embargo, el historiador tiende a generalizar con una facilidad tremenda esa información parcial, esa información demasiado concreta, demasiado ceñida, por ejemplo, al FOD de Toledo, y considerar que esa situación climatológica que esté viviendo Toledo ocurre a toda España. Esto, que puede parecer una sutilidad, es algo que hacemos demasiado
a menudo cuando estudiamos el pasado y contamos con fuentes muy pobres y sobre todo fuentes muy pobres en cuanto a cuestiones climatológicas. Entonces, hemos de entender que la climatología no funciona de forma general, por ejemplo, al estado que hoy es España, mucho menos al reino hispanogodo, que podía ir más allá de los Pirineos o incluir una porción importante del norte de África. ¿Esto qué significa? Significa que si consideramos que una información tan parcial y tan concreta como un dato referido a una ciudad nos puede permitir explicar la climatología de todo un territorio, nos estamos equivocando. Y sin embargo, es de esta manera como hemos construido buena parte de la historia de la climatología del pasado. Porque ya no solo es que no tengamos datos absolutos, no tengamos termómetros o pluviómetros antes del siglo XVIII que nos permitan hacer comparaciones objetivas entre diferentes años en intensidad de lluvia o de temperaturas. Es que, sencillamente, la información que tenemos no pasa de ser subjetiva, hizo mucho calor, hizo mucho frío, hubo malas cosechas, sino que además, en muchos casos, solo se concentran en puntos muy determinados de la geografía y a partir de ahí los historiadores generalizan. E incluso de forma abusiva porque no solamente generalizan en el espacio, sino que incluso generalizan en el tiempo. Y un dato que podemos tener del 650 unido a un dato del 680 se puede convertir en que durante toda la segunda mitad del siglo VII hubo una larguísima etapa de sequía en la península ibérica. Bien, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos que tratar de evitar dejarnos caer en la trampa de que esos datos parciales, específicos para una región, concretos en un tiempo, nos vengan a engañar más siendo subjetivos. Pero sobre todo hemos de entender, y esto es muy curioso, porque según los historiadores van avanzando a lo largo del tiempo, lejos de ser capaces de entender mejor este tipo de realidades del pasado, lo tienen más difícil, porque cada vez hay menos historiadores que se enfrenten al terreno tal cual es. Cada vez hay menos historiadores que salgan al campo a ver si está encharcado o está seco. Cada vez hay menos historiadores que entienden mal cómo funcionan las escorrentías, cuál es el valor de las heladas, hasta qué punto una gran nevada te puede bloquear un camino de comunicación, como hablábamos en un paseo de la sierra previa. Entonces, resulta llamativo. Cuantos mejores medios tenemos para analizar la realidad del pasado, cuantas más fuentes se ponen a nuestra disposición, cuanto más sencillo es la comunicación entre los historiadores, más difícil resulta el análisis de esos datos, sencillamente porque nos hemos alejado del espacio, de la geografía, del entorno donde se desarrolló esa historia. De modo que, antes de lanzarnos a cualquier hipótesis demasiado atrevida sobre el clima del pasado, detengámonos a leer los periódicos de dentro de un año, cuando traten de explicarnos que si hubo malas cosechas en España fue por la sequía que dominaba el país, y vamos a contrastarlo con estas imágenes de estos campos castellanos hoy excesivamente llenos de agua.